Hermano Sebastián, ¿quién es esa persona que está atrás de usted? ¿Dónde? ¿Alguna vez has tenido experiencias con las almas del purgatorio? En este episodio no solo te contamos las que nosotros hemos tenido, sino que además varios hechos de santos y personas que las han visto. Acompáñanos hasta el final y conoce estas impresionantes historias de las almas del purgatorio. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Este podcast católico que hacemos para ustedes desde aquí, desde El Salvador. Y el día de hoy, antes de comenzar, les quiero contar un hecho que le ocurrió al Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Él cuenta que estando una noche de invierno, una noche fría, ahí en San Giovanni Rotondo, él estaba abrigado frente a una chimenea, ya tarde, él solía quedarse hasta muy tarde rezando. Estaba rezando frente a la chimenea y a las tantas él siente que a su lado se le sienta un anciano, un hombre muy mayor, con una capa vieja, medio rota, medio malgastada. Y ahí el Padre Pío, como si no estuviera pasando nada raro, y comienza a pensar, ¿por dónde entró este hombre? Si todo el convento está cerrado a esta hora, yo tengo mi celda cerrada, tengo todo cerrado. ¿Este hombre por dónde pasó? Y a las tantas, el Padre Pío lo mira, lo ve a este anciano y le pregunta, ¿quién eres? Y ahí él dice, soy Pietro di Mauro, hijo de Nicolás. Yo morí en este convento en el año 1908, en la celda número 4. Antiguamente esto no era un convento, esto era una residencia para personas pobres, para ancianos pobres. Y yo estaba una noche acostado en mi cuarto y me quedé dormido con un cigarrillo encendido. Y ese cigarrillo se me cayó en el colchón se incendió el cuarto y yo morí asfixiado. Y hasta ahora estoy en el purgatorio porque necesito una misa tuya para salir del purgatorio. Dios me ha permitido que venga a que te pida esa oración para poder irme al cielo. Entonces te quiero pedir, por favor, que reces esa misa por mí. Qué impresionante. Ahí el Padre Pío le dijo que sí, que con todo gusto celebraría la misa por él. Al día siguiente lo hizo y cuenta el Padre Pío que poco tiempo después lo vio como que pasando nuevamente, ya con la capa ya completamente limpia, bonita, ya como que yéndose para el cielo gracias a esa misa que había celebrado. Y es de eso que vamos a hablar el día de hoy, de las diferentes apariciones, de historias que han ocurrido con las benditas almas del purgatorio. Estas almas que seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado ya en alguna ocasión, que en su casa escuchan algunos ruidos o ven personas, ven abuelos, ven tíos, ven algunos difuntos que se les han aparecido. Y mucha gente no sabe qué hacer, se asusta y pueden ser que estén en el purgatorio necesitando de nuestras oraciones. Y para eso pues estamos aquí con el hermano Juan Andrés, a quien saludo. Salve María, hermano Juan Andrés, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. Es una alegría poder compartir con ustedes de siempre, pero especialmente en este tema. A mí realmente me causa mucha, no sé, no es curiosidad, sino, no sé, me gusta mucho este tema porque, pues, yo creo que es algo que, no sé si todos, pero todos hemos medio experimentado o incluso escuchado o incluso tenemos cierto miedo. Bueno, el misterio atrae. Sí. Vale la pena aclarar que el objetivo de este programa no es que estamos en un programa de terror, para nada, todo lo contrario. Las almas del purgatorio son almas que se encuentran en ese lugar, en ese estado que es el purgatorio, esperando ser purificadas completamente para poder ir al cielo. Recordemos que nada que esté manchado puede ir al cielo a gozar de la visión de Dios. ¿Por qué? Porque uno no está preparado para esa alegría infinita, maravillosa que es contemplar a Dios cara a cara. Es como si uno tuviese una especie de basurita en el ojo y lo invitan a contemplar un
un paisaje maravilloso y uno con esa basurita no puede disfrutar de ese paisaje maravilloso. Usted primero vienen, le sacan la basurita, le ayudan y después sí puede gozar de esa visión. Incluso, hermano Sebastián, yo escuché que son las propias almas que se tiran al purgatorio, porque ellos quieren purificarse, ellos notarían que se sentirían mal estando sucios, por así decirlo, en un lugar tan maravilloso como es el cielo. Dicen que incluso es el lugar donde las personas cambian su mentalidad, sobre todo. Exactamente. Aquellas personas que no tienen una mentalidad digna de estar en el cielo, de estar en la mentalidad de Dios, en la mentalidad del Sagrado Corazón de Jesús, van ahí y ahí cambian su mentalidad. Eso quiere decir su forma de ver las cosas, su forma de percibir, su forma de amar, su forma es el corazón propiamente. Incluso se puede decir que esa es la última purificación que se hace antes de ir al cielo, porque claro, hay muchos tipos de pecados que cuando uno los confiesa, pues le quedan lo que se llama esa pena, ¿no? Que tiene que ir a pagar. La pena de daño. No, la culpa. Ajá. Sí, la pena, no recuerdo ahorita. Ajá. Pero usted va a purgar eso ahí en el purgatorio. Pero lo que usted dice es muy interesante, de que esa mentalidad tiene que estar completamente alineada a la de nuestro Señor Jesucristo, a la de Dios. No puede ir uno con criterios propios, criterios equivocados al cielo. Siempre tienen que estar alineados a lo que se piensa y a cómo se actúa en el cielo, ¿no? Sí. Entonces es bien interesante. Exactamente, y son personas que se salvaron, que van a ir al cielo, que hacen parte de la Santa Iglesia, solo que de la Santa Iglesia purgante. Correcto. O sea, tenemos la triunfante, que son los que ya están en el cielo, la purgante, que son los que están rumbo al cielo en el purgatorio, y nosotros que somos la militante. Pero hacen parte de la Santa Iglesia y están ahí pues purgando. ¿Sabe que la semana pasada, que cuando hacíamos el episodio de nuestro fundador, Monseñor Juan, nosotros comentábamos que él desde pequeño tuvo la gracia de tener ese contacto con lo sobrenatural y con lo preternatural, cosas que están más allá de este mero ámbito físico en que vivimos. Y eso fue una gracia de Nuestra Señora que él tuvo desde pequeño para comprender que lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos con nuestros propios sentidos, valga la redundancia, no es lo único que existe, sino que hay toda una vida mucho más allá de lo que vemos, que es esa vida, como decíamos, sobrenatural y preternatural. Y él, desde que era pequeñito, él tuvo contacto con las almas del purgatorio, que lo venían a visitar y lo llamaban. Y él les hacía un símbolo, una señal de que no, con el dedo. Él siendo pequeñito, con 3 años incluso. Y él se acostumbró a eso, a ese convivio, a esa convivencia con lo sobrenatural, con lo preternatural, con las almas del purgatorio. Y él siempre tuvo eso en su formación y siempre que vivía cualquier situación, él siempre acudía al auxilio sobrenatural, a los ángeles, a Dios, a la Santísima Virgen. Y también se daba cuenta cuando había mucha acción del demonio, de los ángeles malos, de los ángeles caídos. Y también él se aprovechaba, en el buen sentido de la palabra, o negociaba o se beneficiaba de la ayuda de las almas de purgatorio. Él fue un gran comerciante, o él es un gran comerciante con las almas de purgatorio. Él ofrece muchas oraciones para sacar almas del purgatorio, pidiendo favores a las almas del purgatorio para que nos aceleren cualquier trámite, conseguir algún favor, cualquier cosita, por pequeña que sea. Monseñor Juan siempre lo hace y nos incentiva a nosotros a hacerlo. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno necesita algo rápido, un parqueo o alguna... Despertarse, cualquier cosa, usted le pide a un alma del purgatorio ofreciéndole una pequeña oración para que salga cuanto antes del purgatorio y el alma del purgatorio le ayuda. O lo despierta a tiempo, o le consigue el parqueo que está necesitando, o no sé, en una fila, cuando hay varias filas, lo mete en la fila más rápida, la fila avanza más rápido. Son cosas pequeñas que ellas nos pueden ayudar y que nosotros rezando por ellas, pues les podemos hacer un gran favor. Pero bueno, hermano, el programa de hoy es más sobre ciertas apariciones, ciertas historias que han ocurrido, hechos con las almas de purgatorio, porque ya el tema en sí ya se ha explicado en otros programas, los pueden buscar en nuestro canal. No sé si usted tiene alguno que nos quiera comentar. Bueno, antes de nada, yo quería comentar una cosa que dijo Monseñor Juan, que lo que nos separa de ese mundo sobrenatural que no vemos es un papel de seda. No sé si en el país de cada uno se diga así, pero es un papel que uno le hace así y se rompe. Es un papel de seda. Y él siempre nos decía eso. El mundo sobrenatural es incluso más real que lo palpable. Ajá. Ahora, pasa que nuestras vistas, nuestra visión, nuestra forma de ver es muy materialista y nos quedamos todo apenas con lo que vemos y sentimos. Lo palpable. Ahora han habido santos que han tenido, yo diría, bueno,
que han tenido visiones o apariciones, incluso personas que no son santas que también han tenido contacto con ese mundo que va más allá de la naturaleza, ese mundo sobrenatural. Y hay santos que han tenido verdaderos carismas. Por ejemplo, la princesa Eugenia von der Leyen. Ya todavía no es canonizada, pero tiene su proceso de canonización abierto. Ella era una princesa alemana de la familia Thurn-Muntaxis y ella vivía pues ahí en Baviera, si no estoy mal. Eso es siglo XX, el siglo pasado. Sí. Y ella tenía un verdadero carisma. ¿Por qué es un carisma? Porque es para beneficiar a terceros. Todos los carismas, eso es lo bonito del carisma, que por ejemplo alguien hace milagros, es un carisma, pero no puede curarse a sí mismo, sino que es para curar a los demás. Exacto. Entonces en este caso ella tenía el carisma de ver a las almas del purgatorio. Y era curiosísimo porque ella tenía que hacer un esfuerzo para no aparentar eso delante de los demás, algo que para ella era tan normal. Supongamos que estoy aquí conversando con el hermano Sebastián y al lado de él hay un alma del purgatorio. Yo tengo que disimular que no hay un alma del purgatorio para poder platicar normalmente con el hermano Sebastián, porque si yo le empiezo a decir, mira, a su lado hay un alma del purgatorio, o una de dos, o yo salgo corriendo del susto o le digo, se está loco, porque no veo nada. Claro. Ahora, es muy curioso porque ella decía que los animales sí sentían o veían a las almas del purgatorio. Por ejemplo, cierta vez ella iba pasando cerca del gallinero del castillo y veía que había un alma del purgatorio cerca de las gallinas y las gallinas salían corriendo. En otra ocasión vio un perro ladrándole a un alma del purgatorio. En otra ocasión vio un gato huyendo de un alma del purgatorio. Y en otra ocasión, esto es impresionante, vio a un bebé que veía al alma del purgatorio que ella estaba viendo. Qué impresionante. Las demás personas no lo veían, no lo notaban, podían estar incluso sobrepuestas y no se daban cuenta. Y para ella era muy duro eso. Y era un carisma que ella tenía para beneficiar a las almas del purgatorio. No era para beneficiar a los demás, sino a las almas del purgatorio, porque el mayor acto de caridad que podemos hacer es rezar por las almas del purgatorio. Sí. Más que ir a un hospital, porque son las almas que están sufriendo más y tal. Bueno, y ella, o sea, podría aquí comenzar a narrar todo el libro, pero sería impresionante. No sé si quiere que apenas narre o vamos alternando. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda el nombre del libro? Por si alguien lo quiere buscar. El nombre del libro, si no estoy mal, es Conversando con las almas del purgatorio. Conversando con las almas del Pero purgatorio. para ser honesto, ahorita tengo la cabeza tan revuelta que no sabría decir. Pero creo que es Conversando con las almas del purgatorio. Ok. Y ella tenía una cosa especial, que era que iba viendo el progreso del alma conforme iba mejorando en el purgatorio. Como que en el purgatorio hay estados. Claro. Porque mientras más cerca está de salir, como que ya su alma va tomando la configuración o el aspecto más adecuado para entrar al cielo. Exactamente. Y para ella era una verdadera delicia cuando veía a un alma ir al cielo. Sí. Y después hasta se quedaba triste o sea, no triste, sino como con deseo de volverla a ver y ya no la veía. Pero al inicio le daba un miedo tremendo. Por ejemplo, el hecho del gorila. Un día, estando en la noche en un castillo, se le apareció un gorila. Por la ventana. Entró. Yo no me acuerdo por dónde entró. Entró por la ventana. Sí, por la ventana. Pero usted imagínese que se le aparezca un gorila en la noche. Y aparte, un gorila mojado, con los pelos mojados. Un olor horrible, un aspecto horrible. Y era muy bruto. La amenazaba. Muy agresivo. Muy agresivo, sí. Creo que le llegó a golpear incluso. La llegó a golpear. Sí. Y ella a veces las amenazaba y le decía, si me vuelve a golpear, no rezo por usted. Y ahí porque a ellos les interesaba mucho las oraciones y tal. ¿Y por qué se le aparecían a ella? Dios les daba el permiso y la buscaban porque veían una luz. Así. ¿Por qué me buscan a mí? Eso es interesante también, perdón el paréntesis, no es que todas las almas de purgatorio tienen el permiso de Dios para aparecerse a las diferentes personas. O manifestarse. Solo son algunas, porque dicen que hay varios estados, varias fases en el purgatorio, y solo las de alguno de esos 3 estados del purgatorio son las que pueden salir. Es lo que dicen algunos místicos, que no hay una cosa así definida, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del gorila. Entonces ella lo amenazaba y
el gorila no la atacaba más. No la atacaba más. Y el gorila se había aparecido porque veía una luz en ella. O sea, eso? no, el gorila en concreto no sé. Pero sé que de sus diálogos ella muchas veces les preguntaba por qué vienen a mí. Ok. Y entonces ellas decían, primero, que Dios les daba permiso y segundo, que veían una luz. O sea, estaban en completa oscuridad y veían una luz, iban hacia la luz. Ok. Es curioso Sí, porque sí. uno, ¿cómo se lo imagina el purgatorio? Uno Sí. se lo imagina con fuego, sí, seguramente hay fuego, pero no sé si ese fuego se ve. Ujú. O sea, Sí, es un misterio. es un misterio. Y bueno, y como le digo, ella veía de varios, o sea, eran muy diferentes cada alma una de la otra. Habían ciertos rasgos comunes en algunas, pero en otras no. Por ejemplo, esta se le apareció en forma de animal. Se le aparecía este gorila y ella fue conversando con él. Ujú. Y él le decía que él estaba en el purgatorio, se había salvado raspando. O sea, era un alma que de hecho se iba a condenar y por Pura misericordia. pura misericordia se salvó raspando, que había cometido un pecado horrendo contra la castidad. Y ella iba rezando y a los pocos, estamos hablando de meses, iba tomando forma humana, forma humana. A las tantas lo reconocía, lo había conocido en vida. Ah, qué interesante. Imagínense. Y iba tomando la forma humana, cada vez desanimalizándose, mejor dicho, humanizándose, y también poniéndose luminoso a los pocos, a los pocos. ¿Sabe qué era lo que más les ayudaba a las almas del purgatorio? La comunión. Ofrecer una comunión Ofrecer por la ellos. comunión por ellos. Qué interesante. Así que bueno, ya le conté yo a uno. No, yo le puedo contar, mire, hablando de eso de que reconocía a la persona, o sea, que estaba apareciéndosele, al alma que se le aparecía, una santa, bueno, muy conocida, Santa Margarita María Alacoque, la que tuvo las visiones del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Ella cuenta que una fase de su vida tuvo mucho contacto con las almas del purgatorio. Y ocurrió que en una ocasión, cuando estaba frente al Santísimo Sacramento, se le apareció también una especie de hombre, un monje, también así en medio de llamas y sufriendo mucho, y le pidió pues sus oraciones, ¿no? Que ofreciera una comunión por él. Y ella empieza a pedir por él, empieza a rezar por él se le sigue manifestando y él como que va agarrando ya su aspecto real, por así decirlo, va tomando ya la apariencia que tenía cuando estaba en la tierra. Ella reconoce que era un monje benedictino que la había confesado a ella. Qué impresionante. Ella se había confesado con él en una ocasión y él le había mandado a que hiciera una comunión y que hiciera ciertas oraciones. Y él, Dios le había dado el permiso de visitarla a Santa Margarita María Alacoque, justamente porque él la había atendido en vida y como que Dios le daba a él la oportunidad de que le pidiera a esta santa por su salvación, o sea, por su salida del purgatorio prontamente. Y dice que Santa Margarita ofreció varias comuniones por él y también lo vio salir y dirigirse al cielo después de ese ofrecimiento de las comuniones. Qué Muy interesante, ¿no? impresionante. Bonito. Sí, si no me engaño, también la princesa Eugenia, ella contaba que en ese momento de entrar al cielo, ella tenía como que unos arrebatos místicos que Ajá. ella nunca supo poner en palabras. Ella decía, mire, yo veo colores, o sea, sentía cosas, propiamente sentía con sus sentidos, o sea, vista, olfato, oído, incluso tacto, celestiales, y las veía irse al paraíso. Y ellas también venían a despedirse y sobre todo a agradecerle. Uh-huh. Un dato curioso, hermano Sebastián, que la gran mayoría de almas se le aparecían como nubecitas grises. A veces veía solo el rostro, generalmente rostros como lastimados, purulentos, pero eran rostros humanos, digamos. Muchas veces no los reconocía y conforme el tiempo iba pasando se iban perfeccionando, hasta que incluso ya después ya tomaban forma de persona y se iban. Generalmente eran personas que ella había conocido en vida, pero a veces
Ella, por ejemplo, siempre que iba a la capilla del castillo, veía a un caballero medieval. Dice, era la única alma que veía con color. A todas las demás las veía grises al inicio. Y el caballero medieval siempre estaba en la misma banca rezando, siempre con sus manos juntas, y siempre lo veía con color. Y con él no podía hablar. Con las demás almas hablaba, les preguntaba cosas, ellas a veces respondían, a veces no. A veces decían, esto no tengo permiso para decirlo. O, qué curioso. Ajá, información clasificada. No. Pero al caballero le preguntaba y el caballero nunca le respondió nada. Solo al final le preguntó que por qué estaba en el purgatorio y él le hizo así. Y tenía sangre en las manos. Y las volvió a juntar. Pero dice que le daba paz y tranquilidad ver al caballero. Y siempre lo veía rezando. Y con un aspecto impecable y tal y todo. Ahora, curioso, ¿no? ¿Por qué? Sí, ¿Será que era un alma medieval? ¿Los medievales eran más inocentes, más puros? ¿Será que por eso tenían...? Quizá algún duelo, algún combate que, no sé, que no habrá hecho las cosas enteramente bien y bueno, estaría en el purgatorio por eso, porque la justicia de Dios es muy seria, ¿no? Es muy seria. Seria. Bueno, Santa Faustina Kowalska, ella que es la santa que recibió toda la comunicación de la Divina Misericordia, ese aspecto inexplorado hasta el momento de Dios que era pues visto sí como un Dios castigador y se manifiesta ya todo ese lado misericordioso, bondadoso. Ella cuenta que también se le aparece un ángel un día y le dice que la acompañe y la lleva al purgatorio. Y ella ve montones de almas sufriendo en el purgatorio, porque se sufren en el purgatorio. Incluso dicen que es el mismo fuego del infierno que atormenta a las almas del purgatorio, con la única diferencia de que en el purgatorio sí hay esperanza y que se sabe que usted va a salir en algún momento y va a gozar de la visión de Dios. Pero ella cuenta, Santa Faustina, que viendo esa escena pues terrible del sufrimiento de la semana del purgatorio, ella escuchaba una voz que le decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo exige mi justicia. Mi misericordia no quiere esto, pero lo exige mi justicia. Dios no quiere que suframos, o sea, que pasemos por esos tormentos, pero la justicia de Dios, al ser el perfecto y tener que nosotros por nuestros pecados pagar, reparar esas cosas, dándonos la oportunidad que Dios nos da de pagarlas incluso en el purgatorio después. Es que esa es una gran misericordia. Es una grandísima misericordia. Porque Santo Tomás de Aquino decía que un pecado venial merecería la pena de muerte, ¿no? Un pecado mortal, el infierno. Exactamente. Y Dios nos da todavía esa oportunidad. Impresionante. Así que bueno, hermano, ya vámonos a una pequeña pausa ahorita. Ya se nos fue la primera parte del programa. Y a la vuelta usted nos va a contar si alguna vez ha tenido alguna experiencia así con el alma de purgatorio. ¿Ha tenido? No. Yo tuve una que le puedo contar después. Yo también tuve. Yo tuve una. Entonces, cuando volvamos ahí, cada uno cuenta su experiencia y después también seguimos con algunas más de algunos santos o de Eugenia von der Leyen también. Bueno, no se muevan, ya regresamos. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando sobre las almas del purgatorio y bueno, algunas manifestaciones, algunas apariciones que han ocurrido a lo largo de la historia y que han sido narradas por santos, por videntes y bueno, y por qué no también pues por alguno de nosotros, que también todos hemos tenido en algún momento alguna experiencia con el más allá, ¿no? Podríamos decirlo así, que probablemente pues sea el alma de purgatorio. Hermano Juan Andrés, usted nos iba a contar algo que le ocurrió a usted. Bueno, mire, yo les soy honesto, me han ocurrido un par de cositas. Bueno, primero la típica de siempre, de pedirles que me despierten. Ajá. Pero yo siempre les pongo una cláusula, que no me vayan a asustar, que si me asustan no les rezo más. Ajá. Y incluso una vez, me acuerdo que conversando con alguien más, me dijo, oiga, impresionante, yo les pedí que me despertaran un segundo antes que sonara el despertador. Y me funcionó. Yo dije, voy a hacer la prueba. Entonces dije, quiero que me despierten un segundo antes de que suene el despertador. Abre los ojos. Tit, 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 tit.
Así me impactó porque Impresionante. en el momento esa fue como que eso es lo normal, ¿no? Pero hace 3 años estaba pues durmiendo y como a eso de las 4 de la madrugada escucho a alguien corriendo dentro del cuarto. Usted duerme solo. Duermo solo, Ujú. pero corriendo. El cuarto no es grande, pero se sentía como que alguien era capaz de correr adentro. Pero era como una corrida continua, no es que se estaba Sí, ajá. escapando. No O sea, era eran Ajá, pasos. exactamente. Qué increíble, ¿eh? Obviamente me desperté. Lo primero que me vino a la mente fue un alma del purgatorio. Incluso sospeché quién era. Nunca pude confirmarlo porque no la vi. Pero una cosa curiosa, no me dio miedo. Eso es como una característica Sí. cuando son almas de purgatorio. Por lo general no da ese temor, ese miedo. O sea, no sé si. Yo no sé cuál es la diferencia entre susto y miedo. Obviamente hay un cierto susto de que No, usted escucha a alguien sí, corriendo claro. en la noche, Sí, vamos. eso es lo asustaron, o sea, Pero no me dio pues, miedo. claro. Que es muy diferente a cuando uno ha sentido miedo de verdad. Ujú. Que también ya lo he sentido, así un miedo de madre mía. ¿Verdad? Esas han sido mis experiencias. Para ser honesto, no he tenido muchas así. Yo imagino que usted No, sí yo tendrá. no. Yo tuve una que me acuerdo hasta ahora que fue impresionante, pero quería, ya que usted mencionó lo del reloj, que lo despertaba un segundo antes de la campana, del despertar. Yo me acuerdo, no sé en qué casa era de los Heraldos, en que el campanero era tan confiado en la almas de purgatorio que no tenía despertador, ¿En serio? sino que él todos los días para tocar el despertar, la campana, mire que en los Heraldos la disciplina es algo muy serio y si hay algo en lo que no se puede fallar es en la tocada de la campana al despertar. Pues este hombre todas las noches le rezaba a las almas de purgatorio que lo despertaran en el horario que tenía que tocar la campana. Entonces él tenía solo su reloj que no tenía alarma y no sé, el superior decía, mañana el despertar es a las 5:30 de la mañana. Y él le pedía a las almas de purgatorio que lo despertaran 5:25. Y todos los días el hombre impecable tocaba la campana. Qué No fallaba impresionante. nunca. Eso durante el tiempo que fue campanero. Nunca tuvo alarma. Y nunca falló. Porque siempre le... Claro, para la semana de purgatorio era un negociazo. Los despierto Y y él por reza mí. por mí y bueno, y con esto me ayudan a salir. Pero una vez me pasó que estábamos con otro hermano que él se puede acordar. En Colombia fue esto, que estábamos de misión en una ciudad que se llama Ibagué. Y estábamos hospedados, hace mucho tiempo, estábamos hospedados en la casa de un matrimonio mayor y era un apartamento. Entonces nos habían dejado un cuarto a nosotros y un baño solo para nosotros. Entonces nosotros salíamos del cuarto, había una especie de corredor y ahí estaba el baño que usábamos. Y estaba pues el señor y la esposa pues tenían sus aposentos también y nos daban también la alimentación. Era una misión larga que estábamos haciendo ahí. Y un día, bueno, nos despertamos. Primero se fue a arreglar el otro hermano que estaba conmigo. En la época era mayor, pues yo estaba acompañándolo a él en la misión. Y él va al baño, pues, se arregla toda la cosa, sale y ahí me dice, mire, hay una señora ahí mayor, debe ser la mamá de doña fulana, la señora que nos está atendiendo. Así que para que la salude, no sé cuándo. Ah, perfecto. Entonces yo voy al baño, me cruzo con la señora se queda mirándome así y pasa. Una señora vestida como con un pijama largo y pasó. Y yo, bueno, entré también, me arreglé, salí, nos pusimos el hábito y fuimos a desayunar. Cuando estábamos desayunando, pues estaba solo el señor de la casa, la señora que nos estaban recibiendo y nosotros dos. Y ahí el hermano le pregunta, mire, ¿y quién es la señora que está aquí en la casa, que vive con ustedes, que la vi ahorita? Y la señora dice, ¿qué señora? Si aquí solo vivimos nosotros dos. Y ahí, claro, cuando nos dijo eso, los dos nos miramos. Dios, ahí sí no tuvimos, no, o sea, tuvimos miedo ahí en ese momento. ¿Qué pasó acá? Y ahí, no, ¿cómo que una señora? ¿Cómo era? No, era una señora así mayor, que estaba con su pijama, no sé qué, caminando en el corredor. Y nosotros dos la vimos, yo también la vi, la saludamos, solo que ella no nos respondía. Y resulta que parece que la mamá de la señora había fallecido ahí en el apartamento, no sé si en el cuarto donde estábamos nosotros, eso nunca nos dijeron,
pero como que se ve que estaba en el purgatorio la pobre señora y aprovechando que estaban dos religiosos visitando la casa, pues se había Qué aparecido impresionante. pidiendo oraciones. Fue impresionante, sí. Qué fuerte. Ese fue como que el primer encuentro así con almas del purgatorio. Pues, pero hermano Sebastián, usted vida mística No, vida directamente. mística no, porque, o sea, no sé, fue increíble, fue Qué impresionante. bárbaro. Pero bueno, ¿alguna más de Eugenia von der Leyen o algún santo? Mire, de la princesa hubo una interesante que cierta vez se le apareció un conocido que había muerto y ella le preguntó, ¿en dónde estás? Y este hombre le dijo, en el abismo. ¿Sabe por qué era? Este hombre era alpinista y se había caído en un abismo y seguía ahí en el abismo. Por eso me pareció muy curioso eso que usted mencionó de esta señora que había muerto en esa casa. Ujú. ¿Será que hay una relación de quedarse en donde mueren? No sé. Dicen que el juicio Se da en el en lugar. el lugar. Sí. Cuando la persona muere, en ese lugar es juzgada. ¿Será que el purgatorio es un estado y se da en el lugar también? Sí, es un misterio. No, es un misterio. Pero curioso que digamos, en muchas ocasiones pasa que a donde murió la persona es donde se manifiesta, ¿no? Ujú. Hay otro caso muy interesante con el padre Pío que ocurrió que él cuenta que una vez estaba rezando en el coro de la iglesia y bueno, él se quedaba largo rato ahí y a las tantas escuchó también que una persona empezaba a hacer ruidos, como si se le cayeran cosas. Y ahí él dijo, ¿quién está acá? ¿Quién es? Y nadie respondía. Ahí él seguía rezando y seguía escuchando que se caían cosas. Hasta que él se pone de pie, camina un poco por el coro y se encuentra con un fraile joven que estaba como que limpiando. Y ahí el padre Pío le pregunta, ¿y tú quién eres? No, yo soy fray fulano. Yo fui novicio acá, hice mi noviciado aquí hace muchos años y yo era el encargado de cuidar toda la parte aquí del coro, Sí. de limpiar los candelabros y la limpieza aquí de toda la parte del coro. Pero yo cuando hacía mi limpieza, yo no era muy respetuoso del Santísimo Sacramento. Entonces a veces pasaba frente al Santísimo Sacramento y no me arrodillaba correctamente. O a veces pasaba de largo. O a veces no hacía la genuflexión como debería hacerla. Qué Por estar haciendo mis quehaceres. Y por eso es que estoy en el purgatorio durante un tiempo. Así que Padre Pío, yo le pido que rece por mí para salir cuanto antes del purgatorio. Y él estaba en el purgatorio porque había hecho pues su trabajo, pero no había sido completamente diligente y devoto y respetuoso. con el Santísimo Sacramento. Impresionante, Qué ¿no? bárbaro. ¿Sabes Sí, qué me sí. hizo recordar? Yo no les sabría decir qué santo fue ni a dónde, pero lo mismo creo que era una religiosa que era encargada también de la sacristía, del material de sacristía. Su purgatorio consistía en constantemente estar limpiando el mantel, estar limpiando la capilla, los doseles, los capiteles de las columnas. Y que otra religiosa, que era una santa, que no recuerdo quién es, era la que decía, la que la veía justamente haciendo lo que no hizo en vida. Exacto, lo que no quiso hacer bien en vida, lo tiene que hacer en el purgatorio quemándose. Exactamente. Qué impresionante, qué serio. Bueno, Sor Mariana de Jesús Torres, ¿no? La que recibió las apariciones de la Virgen del Buen Suceso, ella también tenía una vida mística muy activa. Y ella también en el coro de la iglesia se encontró con dos religiosas jóvenes, dos novicias también, que habían muerto y se habían ido al purgatorio. Y uno dice, pero ¿y qué podían haber hecho estas pobres monjitas? Y ella les preguntó, ¿ustedes por qué están en el purgatorio? ¿Por qué no se han ido al cielo? ¿Qué fue lo que hicieron? Y las dos así quejándose de que estaban sufriendo bastante, decían, no, es que cuando nosotros estábamos cantando el oficio, en una ocasión cantando el oficio, en el coro, pasó algo chistoso y nos reímos. Entonces nos reímos durante la oración. Y por habernos reído durante la oración y por no ser observantes y devotas, estamos en el purgatorio. Qué bárbaro. Ahora uno diría, qué exageración, Dios, ¿por qué hace eso? Pasa que un pequeño acto de piedad mal hecho puede desencadenar en una gran decadencia. Sí. Lo que decía Santa Teresa, que ella tuvo la oportunidad de ver en el infierno el lugar
al que hubiera caído si ella hubiese cedido en un pecado de vanidad. Entonces, eso hubiera desencadenado un montón de cosas que la podían haber hecho caer en el infierno más profundo y haberse perdido. No, después también tomar en cuenta quién es el ofendido, es Dios. Exacto. O sea, es infinitamente grande, es infinitamente omnipotente, es infinitamente... O sea, es Dios. Uh-huh. Y reírse delante de Dios. Y ya, imagínese reírse delante de una reina o reírse delante, no sé, de una autoridad. Ya es, vamos... Imagínese reírse delante de Dios en un momento tan serio. Sí. O sea, es fuerte. O sea, hermano Juan Andrés, también hay un caso que cuenta, aquí está el libro que es muy interesante también, de María Sima, que ella también tuvo varios hechos con almas del purgatorio. Ella cuenta un caso que ocurrió en Francia, muy interesante, de una mujer muy humilde, que ella rezaba mucho por las almas del purgatorio, que esto es súper importante hacerlo. Ella rezaba por las almas del purgatorio y una vez al mes ella, del poco dinero que tenía, daba una ofrenda en la misa ofreciéndolas por las almas del purgatorio. Y ella lo hacía, cada mes daba su ofrenda, algo que era un gran sacrificio para ella. Y ella se quedó sin trabajo y tenía muy poquito dinero, casi que el dinero para sobrevivir. Y a las tantas ella queda en esa disyuntiva, ¿qué hago? ¿Pago la promesa que hice a las almas del purgatorio? O bueno, este mes, no sé, rezo un poquito más y no doy esa limosna porque bueno, es lo que tengo para vivir. Y ella recibe una gracia y dice, no, yo tengo que pagar lo que prometí. Si mi promesa es mensualmente pagar una misa por las almas del purgatorio, lo voy a hacer. Y ella fue, habló con el padre, le dijo, padre, mire, yo vengo a pagar la misa por la semana de purgatorio, solo que no tengo el dinero completo, tengo solo esta parte, pero es todo lo que tengo porque me he quedado sin trabajo. Y el padre, tranquila, hija, vamos a ofrecer la misa igual, no sé cuánto, papá, confianza que pronto vas a conseguir un trabajo. Y asistió a la misa, pidió por la semana de purgatorio y cuando estaba saliendo, se encuentra con un hombre súper bien vestido, con un traje elegantísimo, un hombre alto, apuesto, peinado, que la para y le pregunta, buenas tardes, señora. Mire, escuché que está necesitando trabajo. Sí, ¿y usted cómo sabe? No, escuché que está necesitando trabajo. ¿Y usted qué hace? No, yo soy limpiadora de casas, yo pues hago servicio doméstico en las casas. Pues mire, justamente mi madre está necesitando una empleada doméstica. Vaya a esta dirección, le anoto la dirección de la casa, la calle, preséntese ahí y seguro que mi mamá le va a dar un trabajo, porque yo sé que ella está necesitando. Y ella quedó súper curiosa. ¿Qué este hombre? Bueno, vamos, ¿no? Es un trabajo que justo saliendo de la misa pues me están consiguiendo. Bueno, fenomenal. Ahí ella al día siguiente va a la dirección que este hombre le había anotado, toca la puerta y sale una señora. Sí, buenas, ¿usted quién es? Sí, mire, es que me encontré con un señor que me dijo que en esta dirección está necesitando una empleada doméstica. Yo soy empleada doméstica. Claro que sí, yo estoy necesitando, pero ¿cómo sabe? Pase, por favor, no sé qué. Claro que sí. Ahí negociaron, la contrató y cuando empezó a trabajar, ella en la sala de la casa vio la fotografía del joven, del hombre que se había encontrado a la salida de la iglesia. Y le preguntó, mire señora, ese hombre que está ahí, ese joven, fue el que me dio su dirección. ¿Él quién es? No, él es mi hijo, pero él falleció hace 4 años. Él falleció hace 4 años. Él fue el que se la encontró a usted y la indicó para venir acá. Pues seguramente es un alma de purgatorio que estaba pues agradeciéndole por ese sacrificio que usted hacía de pagar esas misas que le ha conseguido este trabajo. Qué impresionante. Impresionante, ¿no? Sabe que eso del agradecimiento de las almas del purgatorio es impresionante. Sí. El hermano Carlos Benítez me contó, bueno, él siempre lo cuenta, pero es un hecho muy bonito. Sí. De un santo que místicamente se supo que él había salvado no sé cuántos millones de almas del purgatorio. Y cuando él estaba muriendo, como todos habrán visto el último Carpool, es el momento de la muerte, es el momento más complicado, o sea, más importante de nuestra vida, es donde se va a decidir si nos vamos a salvar o no. Y es el momento donde el demonio más intenta tentarnos para ver si en el último momento consigue llevarnos al infierno. Y en ese momento, que para cualquier otro hubiese sido tremendo, para él parece que fue un momento fenomenal. Porque vinieron
todo ese millón de almas del purgatorio a llevárselo al cielo en agradecimiento y a protegerlo del demonio. Qué impresionante, sí, sí. Entonces, en agradecimiento por todas las oraciones que había hecho por ellos. Exactamente. ¿Usted se acuerda que está, bueno, en las oraciones de Santa Brígida, que el padre Íñigo hizo creo que fue una charla sobre eso? Uh-huh. También tiene las oraciones grabadas que son para sacar almas del purgatorio. Y sabe que esto, si me permite, lo voy a leer. Por favor. Ella cuenta, Santa Brígida, que ella un día tuvo una visión del purgatorio y oyó la voz de un ángel que, consolando a las almas, repetía estas palabras. Escuchen esto. Bendito sea quien, viviendo aún en la tierra, ayuda a las almas purgantes con obras y buenas acciones, pues la justicia de Dios exige que sin la ayuda de los vivos sean necesariamente purificadas en el fuego. Y oyó aún otras voces que añadían: gracias sean dadas a los que nos alivian en nuestras desgracias. Tu poder es infinito, Señor, rinde el 100 por 1 a nuestros bienhechores, que nos llevan más rápidamente a la estancia de tu luz divina. O sea, las propias almas del purgatorio, en el purgatorio, pidiendo e intercediendo por aquellos que en la tierra, aún estando vivos, son sus bienhechores. ¿Y cómo es la forma de ser bienhechores? Como bien decía San Agustín, que por los difuntos, una lágrima se seca, se evapora, una flor se marchita, ¿no? Puesta en la tumba, pero una oración por un difunto, Dios la agarra en sus manos y la eleva al cielo. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer por los difuntos? Pues rezar mucho, pedir para que salgan cuanto antes del purgatorio, ofrecer santas misas, ¿no? Uh-huh. Dar limosna también en nombre de ellos. Eso acelera su salida del purgatorio. Ofrecer la comunión, uh-huh. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también hacer pequeños tratos con ellas, eso es súper interesante también. Claro, lo del despertar, lo del parqueo, todas esas cosas también les ayudan enormemente. Así que bueno, yo creo que con este programa pues queremos incentivarles a que tengan, primero que todo, como que, ¿cómo decirlo? Compasión, ¿no? Uh-huh. Compasión de las almas del purgatorio, que pidan mucho por ellas, siempre en sus oraciones pongan esa intención por las almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas, por las que nadie reza. ¿Cuántas almas que están ahí? Sí. Cientos de años, miles de años, esperando para salir y nadie reza por ellos. Recordemos lo que pasó en Fátima con la amiga de la hermanita Lucía, uh-huh. que ella preguntó por Amelia, su amiga, ¿no? Uh-huh. Que había fallecido, y la Virgen dijo: va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Qué fuerte. Pidamos por ella también, para que de alguna forma pues Nuestra Señora tenga piedad, Dios tenga piedad de ella y la alivie en sus sufrimientos. Y como vimos acá, que los mayores beneficiados de pedir por las almas del purgatorio, bueno, son ellas, evidentemente, pero nosotros también, que contaremos con un montón de intercesores en la hora de nuestra muerte y también en vida, ¿no? Que nos van a ayudar mucho. Hermano Sebastián, ¿sabe? Me acabo de acordar de un hecho personal con las almas del purgatorio. Y creo que resume un poco todo lo que hemos conversado, así que no sé si me permite que lo cuente. Favor. Y así, con eso terminamos. Sabe que cierta vez estábamos en una casa de los heraldos que, bueno, se llama San Pedro, y estaba el padre responsable, es el padre Polimeni, a quien queremos mucho, y él en las noches, muchas veces después de la cena, se acercaba a alguien a preguntarle alguna cosa y se armaba una ruedita de conversación. Y esas rueditas de conversación iban creciendo y se volvieron verdaderas catequesis. Nos hablaba de catecismo, de cosas. Y un día estábamos hablando, bueno, él estaba contándonos que le sucedió algo muy curioso en España. Él tenía que ir de una ciudad a otra en una autopista enorme, de esas autopistas europeas, y vio un accidente de un carro que acababa de, si no estoy mal, él vio el momento del accidente. Y el padre Polimeni dijo: yo tengo que llamar a un sacerdote. Solo que estaba en medio de una autopista. Entonces siguió en la autopista, subió la velocidad, y la siguiente ciudad que vio, o pueblito que vio, se metió, fue a la iglesia, llamó al sacerdote y le dijo: mire, acaba de haber un accidente, para que venga a darle la unción de los enfermos a esta pobre persona. El sacerdote no lo pensó 2 veces, se subió al carro, volvió, llegaron. Dice que el pobre accidentado, lo único que se podía ver de él era la mano. Todavía no habían llegado los bomberos, no habían llegado el rescate, nada.
Y el sacerdote pudo darle la unción solo en la mano, a través de la ventana, porque no conseguían sacarlo. Incluso parece que no es prudente moverlo, ¿verdad? Sí. Por alguna herida y tal. Luego el sacerdote, ya llegaron los bomberos, tal, todo. Y el sacerdote, creo que incluso ya había muerto la persona, si no estoy mal. Y el sacerdote se sube al carro y le pregunta, bueno, ¿y era un familiar suyo? Y dice, no. Y entonces yo iba pasando y lo vi y lo primero que se me ocurrió fue llamar a un sacerdote. Y el sacerdote quedó impactado y lo felicitó. Y le dijo, mire, siempre que alguien viene a pedirme que vaya a visitar a un accidentado, a algún enfermo, es un familiar. Usted es la primera persona que no tiene nada que ver con la persona en cuestión y que viene a pedirme que vaya. En ese momento, estábamos conversando en la noche, una estrella fugaz, pero enorme, que todos la vieron. Todo el mundo la vio. Y todo el mundo, ¡wow! Aquí viene una estrella fugaz. Y sabe que uno de los chicos, tenía 12 años, si no me engaño, tomó la palabra y dijo, ¡qué impresionante! Yo en este momento había pedido una señal para saber si esa persona ya estaba en el cielo o no. Y justo pasó la estrella fugaz. Qué interesante. Me acuerdo que todos los que estábamos en la rueda de conversación quedamos helados así, pero al mismo tiempo impactados y de cómo, o sea, responden mismo, y cómo esa es un verdadero papel de seda que nos separa de este mundo, ¿no? Exactamente. Así que eso es muy importante, seguir ese consejo de Monseñor Juan, que tener presente de que lo que no vemos es mucho más real de lo que nosotros vemos y palpamos y sentimos. Y acudamos, pues, tengamos esa comunicación con el mundo sobrenatural, ¿no? Tengamos ese comercio con ellos. Siempre teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Porque el demonio se aprovecha de eso. Claro. Pero recordando eso, que si nos da paz, si nos da serenidad, son cosas que vienen de Dios. Son cosas que vienen de Dios. Así es. Pero bueno, hermano Juan Andrés, muchas gracias. Si quiere, vamos a terminar. Hoy no tenemos sacerdote. Vamos a terminar con un Ave María, pidiendo por las almas de purgatorio, para que también las almas de los familiares difuntos que estén viendo, o sea, de las personas que estén viendo este programa, se beneficien de esta Ave María y llegue ahí a este purgatorio, y que hagan difundir mucho este programa para que muchas almas más recen por ellas y se puedan beneficiar de estas oraciones, ¿no? Claro que sí. Ese es el trato que hacemos con las almas de purgatorio. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Salve María. Salve María.